Una madre anciana comparte sus preocupaciones sobre el comportamiento de sus hijos biológicos con su hija adoptiva, que vive en otro país. Preocupada por las acusaciones, la hija decide regresar inesperadamente a casa e instala una cámara de vigilancia para comprender mejor la situación. Lo que encuentra en las grabaciones la deja absolutamente impactada. Prepárate para una impactante revelación que despertará tus emociones y te abrirá los ojos a la realidad detrás de las apariencias. Si te gusta este tipo de contenido, no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. De esta manera, recibirás de primera mano los próximos capítulos de las historias que iremos publicando a lo largo de la semana. En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y campos de coloridas flores, vivía Doña Clara, una anciana con una vida llena de historias y experiencias. La ciudad estaba tranquila, con calles adoquinadas y casas de ladrillo rojo que parecían guardar recuerdos de décadas pasadas. Doña Clara era una figura muy conocida y respetada en la comunidad. Su casa, un edificio encantador con un jardín de flores, era un lugar acogedor y animado, donde las puertas estaban siempre abiertas para amigos y vecinos. Doña Clara había vivido una vida larga y llena de desafíos. Desde pequeña enfrentó dificultades económicas y luchó por criar a sus 3 hijos biológicos, João, María y Pedro. Cada uno de ellos tenía una personalidad distinta. João era el más aventurero, siempre soñaba con grandes logros y exploraba el mundo más allá de los límites de la ciudad. María era la más práctica y cuidadosa, se ocupaba de las tareas del hogar y criaba a sus hijos. Pedro, el más joven, era soñador e introspectivo, a menudo perdido en sus propios pensamientos y pasiones. A pesar de las adversidades, Doña Clara siempre intentó mantener unida a la familia. Trabajó incansablemente para garantizar que sus hijos tuvieran una buena educación y un hogar estable. Preparó comidas nutritivas y deliciosas, contó cuentos antes de dormir y ofreció un cálido abrazo para consolar cualquier tristeza. Su amor y dedicación no tuvieron límites y fue una madre de corazón generoso. Sin embargo, la vida de Doña Clara cambió inesperadamente cuando, hace muchos años, decidió adoptar a una niña llamada Sofía. Sofía tenía apenas 5 años cuando entró en la vida de Doña Clara. Era una niña de ojos grandes y curiosos y una personalidad que irradiaba esperanza y alegría. Saliendo de una situación difícil, Sofía encontró en Doña Clara no solo una madre, sino también una fuente de seguridad y amor que nunca había conocido. Desde el momento en que Sofía entró en casa, Doña Clara la recibió con especial cariño. Lo que comenzó como un gesto de generosidad se convirtió en una profunda conexión emocional. Doña Clara trataba a Sofía como a una hija, brindándole toda la atención y cuidado que tenía para ofrecerle. Sofía, a su vez, correspondió este amor con gratitud y admiración, y los dos formaron un vínculo inseparable. Las tardes las pasaban riendo y jugando en el jardín, mientras que las noches se llenaban de encantadores cuentos y canciones de cuna, que Doña Clara cantaba tiernamente. Con el paso de los años y el tiempo, João, María y Pedro crecieron y siguieron sus propios caminos. Atrás quedó la infancia que habían compartido con Doña Clara, dando paso a nuevas etapas en sus vidas. João se convirtió en un joven emprendedor, siempre buscando nuevos desafíos y oportunidades en el mundo empresarial. Vivía en una gran ciudad, donde su trabajo requería largas horas y viajes frecuentes. María, a su vez, se consolidó como una madre dedicada y una profesional comprometida. Encontró un equilibrio entre el trabajo y el cuidado de sus propios hijos,
pero a menudo se vio estancada por tareas y compromisos que le dejaban poco tiempo libre. Pedro, el menor, se lanzó de lleno a su pasión por el arte. Viajó por todas partes, explorando exposiciones y eventos culturales, mientras intentaba hacerse un nombre en el mundo del arte. Con el paso de los años, las visitas a la casa de Doña Clara se hicieron cada vez más escasas. João estuvo ausente frecuentemente debido a sus responsabilidades profesionales. Cuando estaba en la ciudad, sus compromisos lo mantenían tan ocupado que sus visitas a Doña Clara eran breves y superficiales. A menudo llegaba tarde por la noche, cansado y sin energía para pasar tiempo con su madre. María, aunque era más cercana, siempre estuvo involucrada en una maratón de actividades diarias. Sus visitas se limitaron a breves paradas entre el trabajo y las actividades escolares de sus hijos. Incluso cuando María estaba presente, el tiempo parecía escaso y la calidad de las interacciones a menudo se limitaba a conversaciones rápidas sobre la vida cotidiana. Pedro, con su vida centrada en el mundo del arte, estaba en constante movimiento. Sus viajes y exposiciones lo mantuvieron ocupado y sus visitas a Doña Clara fueron escasas y a menudo no planificadas. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones generalmente eran breves y se centraban en actualizaciones de sus proyectos, sin mucho espacio para discusiones más profundas o para descubrir cómo se sentía realmente su madre. Doña Clara, por su parte, veía la casa cada vez más silenciosa y sentía la ausencia de sus hijos como un peso creciente en su corazón. Pasó horas sentada en la sala, mirando por las ventanas y esperando que apareciera alguien. La casa, que antes estaba llena de risas y bullicio, ahora parecía hacer eco de la soledad de Doña Clara. Las fotografías familiares en las paredes eran recordatorios de tiempos más felices y ella a menudo se aferraba a esos recuerdos en busca de consuelo. Hacía todo lo posible por mantener un rostro alegre y optimista cuando sus hijos venían de visita, pero no podía ocultar por completo la tristeza que sentía. Doña Clara a menudo se encontraba hablando con vecinos y amigos sobre cuánto extrañaba los días en que su hogar estaba lleno de vida familiar y energía. Intentó mantenerse ocupada, cuidando el jardín, organizando fotografías antiguas y haciendo pequeñas manualidades, pero la sensación de abandono era palpable. La falta de contacto y la escasez de visitas hicieron que Doña Clara se sintiera cada vez más aislada y abandonada. Intentó darle sentido a la situación, diciéndose a sí misma que sus hijos tenían sus propias vidas y responsabilidades. Sin embargo, cada breve visita y cada rápida conversación dejaban un sentimiento de vacío en su corazón, amplificando el dolor de la separación. Esta paulatina desconexión generó en Doña Clara un creciente sentimiento de impotencia. Empezaba a preguntarse si había hecho algo mal o si el amor y el cuidado que había brindado a sus hijos no habían sido suficientes para mantenerlos cerca. Esta duda y soledad se convirtieron en compañeras constantes, y Doña Clara, con el paso de los días, se sentía cada vez más alejada de quienes, un día, fueron el centro de su vida. Mientras los hijos biológicos de Doña Clara estaban absortos en sus ocupadas vidas y responsabilidades, el camino de Sofía tomó su propio camino, lleno de nuevos desafíos y logros. Desde muy joven, Sofía demostró una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de explorar el mundo más allá de las fronteras de su pequeña ciudad natal. Cuando tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, aprovechó con entusiasmo la oportunidad de abrir nuevos horizontes. Sofía viajó a un país lejano, lleno de diferentes culturas y posibilidades apasionantes.
se instaló en una ciudad vibrante donde las calles siempre estaban llenas de vida y la gente era de diversos orígenes. El choque cultural inicial dio paso a una rápida adaptación y Sofía se sumergió en sus estudios con admirable determinación. Se destacó en su campo, obtuvo un título y abrió las puertas a una carrera prometedora. Con el tiempo, Sofía construyó su propia vida en el nuevo país. Encontró un trabajo gratificante, hizo amigos y formó una familia. Se casó con una pareja amorosa y juntos tuvieron hijos, que se convirtieron en el centro de su nueva vida. Sofía estaba ocupada con el trabajo, las responsabilidades de un nuevo hogar y, por supuesto, cuidando y criando a sus propios hijos. A pesar de la distancia física y las exigencias de la vida cotidiana, Sofía nunca dejó de recordar a la madre que la había acogido con tanto amor. Sabía que, aunque estuviera lejos, el vínculo con doña Clara era precioso y no debía debilitarse. Entonces, incluso con su vida ocupada y sus crecientes responsabilidades, Sofía hizo un esfuerzo constante para mantenerse en contacto. La comunicación con doña Clara era un ritual importante para Sofía. Escribió cartas detalladas y amorosas, narrando las aventuras de su nueva vida, los logros de su familia y el día a día de su nuevo hogar. Cada carta era una pequeña ventana a su vida en el extranjero, y Sofía se aseguró de que cada palabra transmitiera el afecto y el anhelo que sentía. Estas cartas fueron escritas cuidadosamente y enviadas con la mayor frecuencia posible, trayendo un pedazo del mundo lejano a la casa de doña Clara. Además de cartas, Sofía también hacía llamadas periódicas a doña Clara. Hablaban por teléfono siempre que podían, intercambiaban actualizaciones sobre sus vidas y compartían historias sobre sus días. Cada conversación fue un momento de alegría mutua, una oportunidad para doña Clara de escuchar la voz de su hija adoptiva y sentirse conectada con el mundo más allá de las paredes de su hogar. Sofía se esforzó por ser una presencia constante en la vida de doña Clara, a pesar de la distancia. De vez en cuando le enviaba regalos, pequeños obsequios que le recordaban a doña Clara el cariño que Sofía sentía por ella. Había paquetes con artículos especiales, como una acogedora manta para los días de frío o libros que doña Clara podía disfrutar en sus horas de tranquilidad. Cada vez que Sofía visitaba su ciudad natal, el encuentro con doña Clara era un acontecimiento especial, lleno de emoción y alegría. Durante estas visitas, Sofía aprovechaba cada momento, haciendo que doña Clara se sintiera querida y valorada. Aunque estas visitas fueron poco frecuentes, fueron intensas y llenas de significado. Sofía también mantuvo informada a doña Clara sobre actividades e hitos importantes de su propia vida. Compartió fotografías de sus hijos jugando, celebraciones familiares y lugares fascinantes que visitó en sus viajes. A través de estas actualizaciones, doña Clara pudo sentirse parte de la vida de su hija adoptiva, incluso desde la distancia. A pesar de la distancia, el esfuerzo continuo de Sofía por mantener esa conexión fue un testimonio del profundo vínculo que compartían. Cada carta, cada llamada telefónica y cada regalo era una expresión del amor que Sofía sentía por doña Clara y un recordatorio de que, aunque la separaban muchos kilómetros, el cariño entre ellas se mantenía fuerte e inquebrantable. Doña Clara, a su vez, valoraba inmensamente estas comunicaciones. Las cartas de Sofía, con sus descripciones vívidas y cálidas, trajeron un poco de la ajetreada vida de su hija a su hogar. Las llamadas telefónicas fueron un salvavidas en medio de la soledad y los regalos fueron símbolos tangibles del amor de Sofía.
Con el paso de los años, doña Clara empezó a sentir un peso creciente en su corazón. Las visitas de niños biológicos se volvieron cada vez más escasas y las interacciones que antes estaban llenas de calidez y entusiasmo ahora se limitaron a reuniones breves y conversaciones rápidas. El teléfono sonaba con menos frecuencia y las noticias sobre la vida de los niños llegaban en tarjetas y mensajes cortos, casi como una formalidad. La ausencia física de sus hijos, que alguna vez habían sido el centro de su vida, se estaba convirtiendo en una presencia constante y dolorosa. Doña Clara intentó mantener una actitud positiva y encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, pero la verdad era que el vacío dejado por la falta de contacto con Juan, María y Pedro era cada vez más difícil de ignorar. Cada cumpleaños, cada fiesta de Navidad y cada celebración familiar parecían incompletas sin su presencia. Pasaba tardes enteras recordando los momentos felices del pasado, pero los recuerdos terminaban mezclados con una tristeza que ya no podía ocultar. La frustración empezó a convertirse en un profundo sentimiento de impotencia. Doña Clara se preguntaba si había hecho algo mal, si la falta de implicación de sus hijos era consecuencia de algún error de su parte. Esta duda interna se manifestaba en momentos de soledad, cuando se sentaba a la mesa de la cocina, mirando la silla vacía donde solía sentarse uno de sus hijos. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora parecía un eco constante de la distancia emocional que existía entre ella y sus hijos. Fue en este escenario de creciente descontento que doña Clara comenzó a desahogarse con Sofía. Aunque la distancia entre ellos era grande, la conexión emocional se mantuvo sólida. Sofía era el ancla que la mantenía conectada con el mundo fuera de sus muros, y doña Clara comenzó a confiar en que Sofía compartiría la angustia que sentía. Cada conversación con Sofía se convirtió en un espacio seguro para que doña Clara expresara sus frustraciones y miedos. Habló del creciente aislamiento y del sentimiento de quedarse atrás. Las palabras de doña Clara estuvieron llenas de una tristeza palpable, al describir el dolor de no recibir más el apoyo y el cariño de sus hijos biológicos. Mencionó que se sentía espectadora de su propia vida, observando los momentos y logros importantes de sus hijos solo desde lejos. Doña Clara mencionaba a menudo promesas incumplidas y planes que se hicieron pero nunca se implementaron. João, que había prometido venir para una visita especial, acabó posponiéndola de nuevo. María, que siempre decía que haría más para ayudar, estaba tan atrapada en sus responsabilidades que no pudo cumplir sus promesas. Pedro, que a veces llamó solo para dar una rápida actualización de su trabajo, sin profundizar en las conversaciones. En cada llamada, doña Clara hablaba de cómo las cartas y llamadas telefónicas de sus hijos, aunque bien intencionadas, eran insuficientes para llenar el vacío dejado por su ausencia física y emocional. Describió sentirse como una extraña en la vida de sus propios hijos, como si, a pesar de su amor incondicional, se hubiera convertido en una figura distante en sus apretadas agendas. Sofía, que estaba al otro lado de la línea, escuchó con paciencia y empatía. Ella entendió el peso de las palabras de doña Clara y se esforzó por ofrecer consuelo y apoyo. Intenté asegurarle a doña Clara que sus sentimientos eran válidos y que no estaba sola, a pesar de la distancia. Cada conversación fue un esfuerzo por hacer que doña Clara se sintiera valorada y querida, incluso cuando sus hijos biológicos no podían estar presentes. Con cada nuevo arrebato, Sofía sentía una creciente preocupación por el bienestar emocional de doña Clara.
Intentó animar a su madre adoptiva a realizar actividades que pudieran ayudar a llenar el vacío, como grupos comunitarios y nuevos pasatiempos, pero comprendió que estas sugerencias a menudo no reemplazaban el amor y la presencia de sus propios hijos. A medida que pasaban los meses y doña Clara seguía expresando su creciente desánimo, Sofía no podía ignorar la creciente preocupación por el estado de su madre adoptiva. Las descripciones de doña Clara sobre la soledad y los sentimientos de abandono pesaban mucho en el corazón de Sofía, especialmente porque no podía estar físicamente presente para ofrecer el apoyo directo que deseaba. Sofía sintió que necesitaba hacer algo más concreto para comprender la situación y garantizar que doña Clara recibiera el cuidado y la atención que merecía. Después de varias emotivas conversaciones con doña Clara, Sofía tomó una decisión importante. Decidió regresar a su ciudad natal para una visita sorpresa. La idea de una visita inesperada surgió como una forma de evaluar la situación sin la influencia de preparativos o preocupaciones que pudieran alterar el comportamiento habitual de los hijos biológicos. Sofía quería ver la realidad de la vida de doña Clara sin filtros y asegurarse de que se encontraba bien. Sin embargo, antes de partir hacia su ciudad natal, Sofía hizo algo que nunca antes se había planteado. Decidió instalar una cámara de seguridad en la casa de doña Clara. La idea era seguir la situación con una visión objetiva y sin influencias, para comprender claramente cómo interactuaban los hijos biológicos con doña Clara y si había algo más que debiera abordarse. Sofía sabía que este podría ser un paso delicado. La privacidad de doña Clara era importante, pero la preocupación por su bienestar hizo que Sofía tomara esta medida con mucho cuidado. Decidió que la instalación de la cámara se haría de forma discreta y respetuosa. En lugar de una instalación obvia, Sofía optó por una cámara pequeña, que podría colocarse en un lugar estratégico, como una sala común, sin llamar demasiado la atención. Con el plan en mente, Sofía hizo los arreglos necesarios para instalar la cámara, utilizando un servicio confiable que garantizó que la instalación se llevara a cabo sin molestar a doña Clara. La cámara se colocó en un rincón de la sala de estar, donde capturaría la mayoría de las interacciones sin que nadie se diera cuenta. La idea era que la cámara registrara el día a día de la casa, incluyendo las visitas de sus hijos biológicos y el comportamiento de doña Clara en su entorno habitual. Con todo preparado, Sofía tomó un vuelo hacia su ciudad natal, ansiosa y a la vez aprensiva. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que podría descubrir y cómo reaccionaría cuando viera la grabación. Esperaba encontrar una situación que pudiera mejorarse y estaba decidida a actuar en el mejor interés de doña Clara. Cuando Sofía llegó a casa de doña Clara, el ambiente se llenó de expectación y ansiedad. Después del largo viaje, Sofía sintió un torbellino de emociones, ansiosa por ver a su madre adoptiva y preocupada por el estado en el que la encontraría. La casa, aunque seguía tan encantadora y acogedora como siempre, parecía reflejar una silenciosa tristeza. Al abrir la puerta y entrar, Sofía fue recibida por un cálido y afectuoso abrazo de doña Clara, quien, a pesar de su avanzada edad, todavía tenía una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, el brillo en los ojos de doña Clara era un poco apagado y la vivacidad que antes la caracterizaba parecía faltar. Había una mirada de cansancio y melancolía, una sensación palpable de que algo estaba profundamente fuera de lugar. Sofía notó inmediatamente que doña Clara estaba emocionalmente frágil. Su madre adoptiva estaba sentada en su sillón favorito, un lugar que solía ser su refugio de comodidad, pero que ahora parecía un trono de soledad.
Las manos de doña Clara estaban entrelazadas y su mirada perdida en las sombras de la habitación indicaba profunda preocupación y tristeza. La calidez del abrazo inicial de Sofía rápidamente dio paso a una atmósfera de introspección y dolor. Sofía, comprendiendo la gravedad de la situación, hizo todo lo posible para ofrecer consuelo y crear un ambiente más acogedor. Preparó una taza de té caliente, bebida que siempre había sido símbolo de consuelo para doña Clara, y la colocó sobre la mesa junto al sillón. La joven comenzó a ordenar la casa, colocando flores frescas en un jarrón y reorganizando la habitación para hacerla más luminosa y acogedora. Hablando en voz baja, Sofía intentó aportar un poco de ligereza al ambiente. Contó historias sobre su vida en el extranjero, compartiendo anécdotas y actualizaciones sobre sus hijos y sus aventuras. Sofía esperaba que estas conversaciones pudieran ofrecer algo de distracción y alegría, aunque fuera temporal. Se sentó al lado de doña Clara, le tomó la mano y le habló con una ternura que transmitía su amor y preocupación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Sofía por consolar a doña Clara y hacerla sentir segura, la tristeza de la madre adoptiva no pareció desaparecer. Doña Clara, con la voz entrecortada y un tono cargado de emoción, empezó a abrir su corazón. Expresó, una vez más, su profundo descontento por la ausencia de sus hijos biológicos. «No te lo imaginas, Sofía», comenzó doña Clara con voz temblorosa. «Los meses han sido largos y solitarios. Juan, María y Pedro siempre están tan ocupados. Vienen tan poco y cuando lo hacen es solo por un momento. Siento que me han dejado de lado, que el amor que siempre les di ya no es suficiente». Sofía escuchaba con el corazón apesadumbrado, sintiendo el peso de las palabras de doña Clara. Cada relato de frustración y tristeza provocó que la joven sintiera una oleada de culpa y desesperación por no haberse dado cuenta antes de la profundidad de la situación. El dolor de doña Clara era una verdad cruel, una prueba clara de que la situación iba mucho más allá de lo que una simple visita podía resolver. Para afrontar la evidente tristeza, Sofía intentó asegurarle a doña Clara que, a pesar de los defectos de sus hijos biológicos, ella era amada y valorada. Sofía reafirmó su compromiso de estar al lado de doña Clara y hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar la situación. También animó a doña Clara a buscar nuevas actividades y conexiones en la comunidad local, sugiriendo grupos y eventos donde podría conocer nuevos amigos y sentirse más involucrada. A pesar de los esfuerzos de Sofía, la frustración de doña Clara no desapareció inmediatamente. La joven entendió que la recuperación emocional de su madre adoptiva sería un proceso paulatino. Sin embargo, la presencia de Sofía trajo algo de alivio y consuelo, ofreciendo a doña Clara la seguridad de que, aunque sus hijos biológicos estaban ausentes, ella todavía tenía una fuente de amor y apoyo que no debía subestimarse. A los pocos días de su llegada, Sofía encontró un momento de tranquilidad en casa de doña Clara. La rutina empezaba a tomar cuerpo y la presencia de Sofía trajo un poco de luz y calidez al hogar. Sin embargo, el corazón de Sofía seguía inquieto por la preocupación por la situación de doña Clara. Para comprender mejor la situación y validar sus inquietudes, Sofía decidió revisar las grabaciones de la cámara que había instalado previamente. En la penumbra de la noche, con el silencio de la casa de fondo, Sofía se acomodó en un cómodo sillón de la sala y encendió la computadora. Las grabaciones, capturadas discretamente a lo largo de las semanas, estaban ahora a solo un clic de distancia. Respiró hondo y empezó a observar con la mente llena de expectativas de lo que podría encontrar. A medida que los videos comenzaron a rodar,
Sofía vio a doña Clara en sus actividades diarias, una mujer que, a pesar de su avanzada edad, todavía intentaba mantener su casa en orden y encontrar alegría en los pequeños momentos. Sin embargo, con el paso de los días de rodaje, empezó a surgir un patrón doloroso. La primera grabación mostró un día aparentemente normal. Doña Clara se preparaba para la visita de sus hijos. Ordenaba la casa con esmero, preparaba una comida especial y se vestía con esmero que reflejaba el amor que sentía por sus hijos. Había una expectativa visible en su comportamiento, una esperanza sincera de que la visita trajera algo de calidez y conexión. Pero cuando Sofía vio las imágenes de la llegada de sus hijos biológicos, quedó inmediatamente impactada. Juan, María y Pedro cruzaron la puerta con sutil desdén. João estaba distraído con su móvil, sin apenas mirar a doña Clara, mientras María y Pedro intercambiaban rápidos y apresurados saludos. El calor que doña Clara había preparado pareció pasar desapercibido. Rápidamente se instalaron en la sala y comenzaron a hablar entre sí sobre sus propias vidas y compromisos, sin prestar atención a lo que doña Clara había hecho para recibirlos. Pasaban los minutos y doña Clara se esforzaba en entablar conversaciones con sus hijos. Hizo preguntas sobre el trabajo de John, los hijos de Mary y las últimas noticias de Peter. Pero sus preguntas encontraron respuestas breves y desinteresadas. El deseo de doña Clara de compartir un momento especial con ellos fue ignorado. Era como si estuviera hablando con personas que estaban de paso, no con su madre. En una grabación particularmente dolorosa, doña Clara parecía visiblemente abatida. Había pasado horas preparando una cena especial, un claro esfuerzo por demostrar su amor y cariño. Cuando llegaron sus hijos, hubo un momento de notable desilusión. João y Pedro apenas tocaron la comida y rápidamente se levantaron para ver un partido por televisión. María, mientras comía, apenas hacía contacto visual con doña Clara, centrándose más en sus correos electrónicos del trabajo por teléfono. Lo más devastador fue ver el momento en que los niños comenzaron a prepararse para partir. Sin una palabra de agradecimiento ni un gesto de cariño, rápidamente agarraron sus abrigos y se dispusieron a partir. Doña Clara, con una sonrisa forzada y una voz que intentaba ocultar su tristeza, se despidió de ellos en la puerta. Después de que los niños se marcharon, el vacío en la casa parecía palpable. Doña Clara estaba sentada sola en la habitación, y las lágrimas que finalmente dejaron caer fueron un testimonio silencioso del impacto emocional de las visitas. Sofía vio todas estas grabaciones con un nudo en la garganta y el corazón apesadumbrado. La conmoción y la tristeza eran evidentes en su expresión. Vio, con dolorosa claridad, cuán indiferentes e irrespetuosos eran los hijos biológicos de doña Clara. El amor y cuidado que siempre les brindó doña Clara estaba siendo ignorado y minimizado. La falta de empatía y el comportamiento apresurado de los niños contrastaban marcadamente con el esfuerzo genuino de doña Clara por mantener los lazos familiares. Cuando Sofía terminó de revisar las grabaciones, supo que necesitaba actuar. Revelar las imágenes no solo confirmó sus preocupaciones, sino que también encendió un fuego de determinación en su interior. Estaba claro que doña Clara necesitaba un apoyo más constante y un cambio real en la forma en que sus hijos interactuaban con ella. Convocó una reunión con Juan, María y Pedro. A través de un grupo de mensajería, Sofía sugirió que se reunieran en un café local para charlar. Aunque la idea de enfrentarse a sus hermanos le resultaba incómoda, Sofía sintió que debía actuar por el bienestar de doña Clara.
Quería asegurarse de que todos entendieran la gravedad de la situación y esperaba que una conversación abierta pudiera conducir a cambios positivos. El día señalado, los hermanos de doña Clara se reunieron en un acogedor café, con mesas de madera y un ambiente tranquilo, que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Sofía llegó antes que los demás y eligió una mesa cerca de la ventana, donde la suave luz del sol podría ayudar a aliviar algo de la tensión. Sabía que la conversación sería difícil, pero estaba decidida a ser clara y honesta. Cuando llegaron Juan, María y Pedro, fueron recibidos con un abrazo cordial y saludos corteses, a pesar de la tensión palpable. Después de acomodarse, Sofía respiró hondo y empezó a hablar. Ella compartió sus preocupaciones con franqueza y explicó que después de revisar las grabaciones de la cámara instalada, había notado un patrón preocupante en su comportamiento hacia doña Clara. «Necesito ser honesta contigo», comenzó Sofía, su tono firme pero gentil. Después de revisar las grabaciones de la cámara que coloqué en la casa de nuestra madre, vi algunas cosas que me preocupan profundamente. Doña Clara se ha sentido extremadamente sola e impotente, y lo que vi en las grabaciones fue muy doloroso. Juan, María y Pedro escucharon en silencio mientras Sofía describía lo que había observado. Mencionó la falta de interés durante las visitas, la falta de comunicación y el comportamiento apresurado que parecía ignorar los esfuerzos de doña Clara por crear momentos de conexión. Mientras Sofía hablaba, las expresiones de los hermanos pasaron de la sorpresa al malestar. Sabían que la conversación apenas comenzaba y que tendrían que enfrentar la realidad de sus acciones. João fue el primero en reaccionar. «Mira, Sofía, entiendo que la situación parece mala, pero debes saber que estamos todos muy ocupados. El trabajo y las responsabilidades diarias han consumido gran parte de nuestro tiempo. No es que no nos importe, mamá, es solo que... interrumpió María, tratando de encontrar palabras que pudieran justificar la situación. La vida es ocupada para todos nosotros. Tengo hijos y trabajo, y es difícil encontrar tiempo para todo. Y Pedro tiene sus propios problemas con el trabajo». Pedro, a su vez, intentó explicar su perspectiva. «Sé que no hemos podido pasar tiempo con mamá, pero también debes entender que estamos lidiando con nuestros propios desafíos. No es que no nos importe, es solo que estamos estresados y abrumados». Sofía escuchó con paciencia, pero no pudo evitar notar que a pesar de sus justificaciones, las explicaciones de los hermanos parecían más excusas que verdaderas soluciones. Sabía que el estrés y las responsabilidades eran parte de la vida, pero también creía que era posible encontrar un equilibrio que no sacrificara el bienestar de doña Clara. «Entiendo que cada uno tiene sus responsabilidades», respondió Sofía, con un tono que mezclaba empatía y firmeza. «Pero lo que vi en las grabaciones fue más que solo falta de tiempo. Fue una falta de consideración y respeto. Doña Clara se siente invisible para ti, y esto la duele profundamente. No solo pide una visita rápida, ella está pidiendo conexión y amor genuino», continuó Sofía, ahora con un tono más colaborativo. «Estoy aquí para encontrar una solución, no para hacerte sentir culpable. ¿Podemos empezar a idear un plan para mejorar la situación? Tal vez podamos compartir responsabilidades para que cada uno de nosotros podamos estar más presentes para mamá. O, si es posible, encontrar formas de demostrarle que la amamos y valoramos». João, visiblemente avergonzado, fue el primero en hablar. «Tienes razón, Sofía. No me di cuenta de cuánto estaba afectando a mamá mi falta de tiempo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mejorarlo».
María y Pedro también estuvieron de acuerdo y ofrecieron sugerencias para mejorar la situación. Discutieron maneras de hacer que las visitas fueran más significativas y de involucrarse más en la vida de doña Clara a pesar de sus apretadas agendas. Sintiéndose profundamente responsable de su madre adoptiva y horrorizada por el comportamiento indiferente de sus hermanos biológicos, Sofía tomó una decisión firme y decidida. Sabía que doña Clara merecía más que la negligencia que se había evidenciado en las grabaciones. El amor y cariño que doña Clara siempre le había brindado a Sofía no podía ser descuidado, y era hora de revertir la situación. Sofía decidió que se quedaría en la ciudad para cuidar de doña Clara. Con determinación, comenzó a implementar cambios significativos que apuntaban a mejorar la calidad de vida de su madre adoptiva. El primer paso fue centrarse en la casa, que necesitaba reformas para convertirla en un ambiente más cómodo y seguro para doña Clara. La casa de doña Clara, aunque encantadora y llena de recuerdos, había comenzado a mostrar signos de desgaste. Sofía empezó inmediatamente las obras de renovación. Contrató a un grupo de profesionales para realizar las reformas necesarias. Renovaron la cocina, actualizando los electrodomésticos y haciéndola más funcional para alguien con movilidad reducida. Las escaleras han sido reemplazadas por rampas suaves y seguras, y el baño ha sido remodelado con barras de apoyo y una ducha accesible. Mientras se llevaban a cabo las renovaciones, Sofía también tomó la decisión de contratar cuidadores profesionales. Sabía que, si bien el entorno físico era esencial, el cuidado humano y la atención personal eran igualmente importantes. Encontró un equipo de cuidadores experimentados que podían ofrecerle apoyo diario a doña Clara, asegurándose de que recibiera la ayuda que necesitaba con las actividades diarias y tuviera compañía constante. La llegada de los cuidadores trajo una nueva sensación de seguridad y comodidad a doña Clara. Sofía llegó a saber que su madre adoptiva estaba en buenas manos incluso cuando no podía estar allí todo el tiempo. Los cuidadores fueron elegidos no solo por su competencia profesional, sino también por su empatía y capacidad de conectarse emocionalmente con doña Clara. Además de las reformas y la contratación de cuidadores, Sofía se dedicó a pasar más tiempo con doña Clara. Se involucró activamente en la rutina diaria, realizando actividades que doña Clara siempre disfrutó. Sofía preparó comidas especiales, vio películas antiguas con ella y pasó largas horas hablando sobre recuerdos del pasado y sueños para el futuro. Estas actividades no solo trajeron alegría a doña Clara, sino que también reforzaron el profundo vínculo entre madre e hija adoptiva. La transformación en la vida de doña Clara fue notable. La casa, ahora revitalizada, parecía más un hogar real, lleno de calidez y bienvenida. La sonrisa de doña Clara, antes ausente, empezó a reaparecer, trayendo a sus ojos una luz de alegría y gratitud. Sintió que finalmente estaba recibiendo el respeto y el cariño que siempre mereció. Conforme pasaban los meses, doña Clara parecía cada vez más rejuvenecida. El ambiente renovado y el apoyo constante le brindaron una nueva calidad de vida. Sofía sabía que, a pesar de la ausencia de sus hijos biológicos, había hecho todo lo que estaba en su mano para que doña Clara se sintiera querida y bien cuidada. Cuando João, María y Pedro regresaron a la casa de doña Clara después de la reforma y reestructuración impulsada por Sofía, quedaron sorprendidos por la transformación. La casa de doña Clara exudaba ahora una nueva energía. Las paredes recién pintadas, los muebles cómodos y el ambiente acogedor reflejaban el amor y el cuidado de Sofía. Al entrar a la casa,
Los hermanos de doña Clara fueron recibidos por un ambiente que parecía completamente diferente al que habían dejado atrás. El antiguo sentimiento de abandono había sido reemplazado por un sentimiento de renovación y calidez. El olor de las flores frescas y la suave luz de las bombillas nuevas crearon una atmósfera acogedora y revitalizante. João, María y Pedro quedaron claramente impactados por el cambio. Cada uno de ellos, mientras observaba las renovaciones, sintió una mezcla de sorpresa y culpa. Estaba claro que Sofía había invertido mucho tiempo y esfuerzo en mejorar la vida de doña Clara, y la diferencia era innegable. No podían ignorar el hecho de que el entorno ahora estaba preparado para ofrecer mucho más consuelo y apoyo a la madre. Con el deseo de corregir lo que habían descuidado, João, María y Pedro intentaron acercarse a doña Clara. Comenzaron a hacer visitas más frecuentes y a participar en actividades que antes habían evitado. João empezó a comprometerse a pasar las tardes de los domingos con doña Clara, llevándola a pasear al parque y preparándole el almuerzo. María ajustó su horario de trabajo para poder llamar más seguido y enviar tarjetas y pequeños souvenirs. Pedro se ofreció a ayudar con las tareas del hogar y se involucró en proyectos de jardinería con doña Clara. A pesar de estas buenas intenciones, la falta de coherencia en sus acciones empezó a generar tensión. El cambio de comportamiento de los hermanos no estuvo acompañado de un cambio genuino en la forma en que veían a su madre. La falta de compromiso real y continuo hizo que los esfuerzos parecieran superficiales a doña Clara y Sofía. Esta falta de coherencia no pasó desapercibida. Doña Clara, que había experimentado un periodo de verdadero cuidado y atención por parte de Sofía y sus cuidadores, sintió la diferencia cuando sus hijos biológicos la visitaron. Las interacciones esporádicas y las promesas incumplidas crearon un sentimiento de incertidumbre y desilusión. En una cena familiar, organizada por Sofía con la intención de unir a todos y promover el diálogo abierto, la tensión entre los hermanos comenzó a manifestarse. La conversación adquirió una carga emocional cuando doña Clara expresó su frustración por la falta de coherencia y el comportamiento que parecía forzado. Habló abiertamente de cómo se sintió al ver a sus hijos intentar acercarse, pero notando una falta de continuidad en sus acciones. El ambiente durante la cena estaba cargado. João intentó defender su posición alegando que estaba haciendo lo mejor que podía. María explicó las dificultades de su trabajo y Pedro justificó su ausencia con compromisos profesionales. A pesar de las buenas intenciones, las excusas y justificaciones no hicieron más que aumentar la frustración de doña Clara y generaron un debate sobre el verdadero significado de la responsabilidad y el compromiso familiar. Sofía, a su vez, intentó mediar en la conversación, destacando la importancia de las acciones consistentes y el impacto que el comportamiento inconsistente estaba teniendo en doña Clara. Destacó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los compromisos personales y las responsabilidades familiares, y animó a sus hermanos a reflexionar sobre la importancia de una presencia constante y genuina en la vida de doña Clara. Al final de la cena, los hermanos se marcharon con una comprensión más clara de las expectativas y la necesidad de un verdadero compromiso. Si bien la tensión no ha desaparecido por completo, el diálogo abierto ha ayudado a sentar las bases para un esfuerzo más coordinado y consistente en el futuro. La situación aún estaba lejos de ser perfecta, pero la conversación fue un paso importante para intentar reparar las relaciones y mejorar la dinámica familiar. Con el paso de las semanas y los meses, la vida de doña Clara cambió visiblemente para mejor.
La nueva casa, con sus renovaciones y adaptaciones, no fue solo un espacio renovado físicamente, sino también el reflejo de un entorno emocionalmente enriquecedor. La presencia constante de Sofía le trajo una sensación de seguridad y calidez que doña Clara no había experimentado en años. Cada día Sofía se dedicaba a hacer más feliz la vida de doña Clara. Empezó a organizar pequeñas sorpresas, como tardes de té con tartas recién hechas y tardes de cine en casa con las películas favoritas de doña Clara. Un fin de semana, Sofía trajo a casa un viejo álbum de fotos, rescatado y restaurado con mucho cariño. Juntas, madre e hija pasaron horas hojeando las páginas y recordando historias del pasado. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, sonrió al recordar los momentos felices y los recuerdos compartidos. La casa estaba llena de risas y animadas conversaciones. El antiguo sentimiento de soledad de doña Clara fue sustituido por compañía constante y momentos tiernos que alegraban sus días. El vínculo entre Sofía y doña Clara se hacía cada día más fuerte. El modo en que Sofía la trataba con respeto y cariño trajo un nuevo brillo a los ojos de doña Clara y una ligereza a su corazón. Los hermanos biológicos, aunque intentaron acercarse, no lograron alcanzar la profundidad del vínculo que Sofía había creado con doña Clara. La coherencia y el amor genuino de Sofía llenaron un espacio que parecía vacío, ofreciendo a doña Clara una experiencia de cuidado que trascendió las expectativas básicas de una familia. La historia de doña Clara y Sofía ofrece una rica reflexión sobre la importancia de la familia y el impacto de las acciones individuales en la vida de los seres queridos. Doña Clara, a pesar de las dificultades y el abandono inicial, encontró consuelo y cariño en la presencia constante de Sofía. Esta experiencia demostró que la verdadera familia no solo se define por los vínculos biológicos, sino por la capacidad de cuidar, amar y apoyar. Sofía demostró que, a veces, la verdadera esencia de la familia se revela en las acciones cotidianas de apoyo y amor, no solo en las obligaciones que imponen los lazos de sangre. La dedicación de Sofía para mejorar la vida de doña Clara destacó que el amor y la atención pueden transformar una vida, brindándole un sentido de pertenencia y seguridad que es fundamental para el bienestar emocional. Doña Clara, al final de su camino, experimentó un profundo sentimiento de plenitud y alegría. La historia ilustra cómo la presencia constante y el amor verdadero tienen el poder de revertir la soledad y la tristeza, y cómo, incluso en las situaciones más difíciles, el cuidado genuino puede crear una familia elegida que demuestre ser tan valiosa como la familia biológica. Mientras doña Clara y Sofía seguían viviendo juntas, su historia se convirtió en un recordatorio para todos nosotros, que el amor, la empatía y el cuidado son los verdaderos pilares de cualquier relación y que, al final, son estas cualidades las que definen la verdadera conexión entre personas.